Buenos días, señores diputados, señoras diputadas, público asistente que hoy nos acompaña en esta sesión. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Desde que empezamos sobre residencias hace 2 años y medio, han pasado muchas cosas en esta comunidad autónoma. Hemos visto como un tema silenciado, como el del cuidado de nuestras personas mayores en centros residenciales, se convertía en tema habitual de debate público, en esta Cámara, en los medios de comunicación y en la calle, sobre todo en la calle. Y es de ahí, de la calle, de donde proviene el impulso para presentar esta proposición de ley. Viene de la autoorganización de las familias que acabaron creando la plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias, a quienes saludo hoy aquí, que nos acompañan en el pleno este y que creo que han tenido una gran importancia. Han tenido una gran importancia en el impulso de esta ley. Viene también, por supuesto, de las trabajadoras que se organizaron en el grupo de ganadores del AMAS, que se organizaron también en sindicatos como el MATX y a quienes también saludo porque hoy también nos acompañan en esta sesión porque esta ley también es suya. Y se organizaron para defender sus derechos pisoteados por jornadas extenuantes, por falta de descanso y de días libres y por carencias agudas de personal. La proposición de ley que hoy presentamos es, por supuesto, mejorable y esperamos que si pasa el trámite de hoy, en la ponencia se puedan incorporar muchas cosas que tanto el Partido Socialista, a través de sus diputados María José Navarro y José Ángel Gómez Chamorro, a quienes agradezco todas sus aportaciones y sus comentarios y sus propuestas constructivas, como el Grupo Ciudadanos a través de Alberto Reyero, espero que si pasa esta fase en la ponencia podamos mejorar y podamos hacer de esta ley una ley de toda la Cámara. Pero la necesidad de tener una norma con rango legal que sirva para mejorar la situación de nuestras residencias es imperiosa. Ya no podemos esperar más. Y en todo este tiempo, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Primero, negar la realidad y decir que la situación en las residencias era estupenda y que no había ningún problema, a pesar de todas las evidencias que teníamos semana tras semana con accidentes y con situaciones penosas en todas las residencias. Después, cuando ya reconocieron la realidad, anunciar planes que no se aplicaban nunca y tomar medidas que no eran efectivas de ninguna forma. Y, finalmente, intentar bloquear de todas las maneras posibles la tramitación de esta proposición de ley, con informes sesgados y con datos totalmente exagerados sobre el coste que podría suponer su aplicación. El Gobierno de la ya dimitida y próxima funcionaria de la Universidad Complutense, la señora Cristina Cifuentes, víctima de su máster fraudulento y del más sucio fuego amigo, por cierto, y de su reprobado consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, ha intentado por todos los medios que esta ley no se pudiera debatir aquí de ninguna de las maneras. Estoy expectante por conocer cuál va a ser la actitud del sucesor designado por Rajoy, el señor Garrido, fiel escudero de la señora Cifuentes, como antes lo fuera de Esperanza Aguirre y de Ana Botella. Podríamos decir, señor Garrido, que hoy es su puesta de largo como presidente a la espera de la ratificación que tendrá lugar la semana que viene. Pero, a diferencia de lo que usted hizo aquí el año pasado con nuestra portavoz, Lorena Ruiz Huerta, yo no voy a hablarle de su edad, ni de su vestimenta, ni de su clase social, ni del linaje de sus amigos. ¿Y sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque aún rezuma esta tribuna del insoportable machismo que destiló entonces y por el que nunca ha pedido disculpas el que ahora se dispone a ser presidente de todas las madrileñas y todos los madrileños. Los intentos de bloqueo de esta ley por parte del Partido Popular se basan sobre todo en atribuir costes desorbitados a las mejoras en las residencias que recoge esta proposición de ley, tanto de infraestructuras como de personal. Las cifras que señalan son erróneas y hacen cálculos anuales para lo que se presenta como planes de mejora a varios años. Pero miren, les voy a dar unos datos. Y les voy a señalar cómo sí hay dinero
sí hay dinero y sí había dinero. Lo que pasa es que ustedes lo han dilapidado en corruptelas varias o en gastos injustificados. Mira, había 130 millones de euros que ustedes han tirado a la basura en la Ciudad de la Justicia. ¿Saben cuántas técnicas en cuidados auxiliares de enfermería se pueden contratar con 130 millones de euros? 450 técnicas en cuidados auxiliares de enfermería. Es decir, un número suficiente que haría que no fuera necesario, digamos, para tener una atención digna en las residencias, ninguna auxiliar de enfermería más. Los hospitales privatizados por Esperanza Aguirre han supuesto 900 millones del presupuesto de este año, con un coste estimado 8 veces superior al que hubieran tenido si los hubiera construido o gestionado directamente la Administración. ¿Sabe cuántas residencias hubieran podido adaptarse con ese dinero, con el dinero que va de las 8 veces más al coste superior de los hospitales privatizados? Las 25 residencias públicas y las 18 de gestión indirecta. Es decir, todas aquellas que se gestionan directamente con dinero público. ¿Y sabe también lo que podría haberse hecho con ese dinero que Paco Granados, también conocido como el señor de los altillos, se llevaba por cada colegio concertado? 1 millón de euros por cada colegio concertado de mordida. En total se estima que fueron 15 los colegios de los que se llevó dinero. Bueno, pues con ese dinero se podría haber adaptado y subido el salario de las trabajadoras y los trabajadores del AMAS, de forma que sus salarios ahora fueran dignos y no tuvieran que estar peleando día tras día para tener un salario adecuado. En resumen, señores del PP, señor Garrido, sí había dinero, sí hay dinero. Lo que pasa es que hay que invertirlo en políticas sociales y no en llenar los bolsillos propios y los de los amigos. La proposición de ley que hoy presentamos recoge desde los requisitos materiales que deben tener los centros hasta el modelo de atención integral, la cantidad y formación del personal y las dimensiones adecuadas de las zonas comunes en las residencias. Sus retos básicos, los retos básicos de esta proposición, son lograr ratios suficientes de personal en todas las categorías profesionales, contar con las trabajadoras, familiares y toda persona implicada de forma directa en los centros, así como crear un consejo de usuarios abierto a los familiares para que puedan ejercer un control directo de las residencias en beneficio de sus mayores. La proposición de ley fija el personal mínimo en cada categoría profesional que debe tener cada centro, en función del número de usuarios, los turnos establecidos, los grados de dependencia y las áreas asistenciales de cada residencia. Los puestos, por supuesto, aumentan en función del grado de dependencia en sus ratios mínimas. También la proposición de ley fija mínimos de personal para los auxiliares de hostelería, en la limpieza, lavandería, cocina, administración o mantenimiento, entre otras. Porque creemos que es fundamental hacer que las ratios se especifiquen en función de las categorías laborales, en función de los turnos y en función también del grado de dependencia. Es ahí donde está la necesidad urgente de tener esta ley. Es en diferenciar y no en tener ratios que incluyan a todos los trabajadores y trabajadoras de la residencia, sino especificar por cada categoría laboral, por cada turno y también por el grado de dependencia, porque sabemos que no es lo mismo atender a personas que necesitan cuidados durante todo el día a personas que todavía son válidas. También la proposición de ley recoge la propuesta de los familiares de incluirlos o representantes de los internos en los 2 órganos participativos que se proponen crear en la proposición de ley, la Asamblea General y el Consejo de Residentes. Mediante este último cuerpo de participación se podrán confeccionar y proponer programas anuales de actividades, así como analizar el seguimiento, elaborar un informe anual de gestión y someterlo a la aprobación de la Asamblea General. En definitiva, velar por los derechos de las personas usuarias de las residencias. Las necesidades de personal en las residencias no son un despilfarro, señores del PP, sino un derecho fundamental para que no pase las cosas que les voy a relatar y que provienen de testimonios directos de trabajadoras de residencias como Ángeles y Elena. La situación que tenemos ahora mismo en las residencias. Tenemos un aumento considerable de los muy grandes dependientes debido a la longevidad, por lo que las demencias se van incrementando con alteraciones de conducta que tienen a veces como resultado comportamientos incluso agresivos. Y en segundo lugar, a raíz de la crisis y de la famosa ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público, se empezaron a amortizar plazas vacantes, no se cubrieron bajas, lo que implicó una disminución importante del personal al mismo tiempo que se implantaba la ley de dependencia. Por tanto, a mayor edad, mayor dependencia, mayor necesidad de atención y, lo más importante,
mayor tiempo de dedicación a la persona dependiente, por lo tanto, mayor necesidad de personal y no menos, como es lo que realmente ha ocurrido. Los técnicos en cuidados y las técnicas en cuidados de enfermería se encuentran con que hasta ahora han llegado a atender a entre 10 y 12 residentes dependientes de grados 2 y 3. Y lo ideal, en base a este grado, es que atendieran a 6 u 8 residentes por auxiliar. Es decir, tendríamos que bajar la ratio en 4 residentes por auxiliar de enfermería. Sus funciones son atender las necesidades básicas de la vida diaria que tienen estas personas residentes en los centros. Pero les voy a relatar un testimonio directo de una trabajadora de residencias. Esto es lo que me contaba. Creo que hoy también aquí es el momento de darle voz a quienes sufren todos los días las consecuencias de sus políticas, señores del PP, en las residencias. Y esto me decían: el espantoso abandono y profundo desinterés por parte de las direcciones, de los mandos intermedios y de la consejería nos están llevando tanto al personal como a los mayores que allá habitan a vivir y trabajar al límite de lo digno. Trabajadoras y residentes lloramos literalmente de impotencia por lo que aquí se sufre día tras día. Tenemos falta de material de trabajo, muy pocas toallas y pañales, carros obsoletos que no cumplen con las normativas. Tenemos falta de personal. En un día normal, a las 7:30 de la mañana, comenzamos en un módulo de 20 residentes con grandes dependientes, a veces 2 técnicas en cuidados auxiliares de enfermería y otras veces 1 para realizar el aseo de los residentes. Nos vemos obligadas por la presión de la brutal carga de trabajo a tener que realizar estos aseos solas, teniendo que movilizar a residentes de más de 80 kilos de peso. No nos proporcionan ropas adaptadas para ello, con lo que se les produce un dolor innecesario a la hora de vestirles, ya que todos ellos sufren de artrosis, artritis severas. Y nosotras terminamos con graves lesiones en muñecas y hombros por ello. Entre medias de los aseos nos delegan tareas tan delicadas como son las del reparto y administración de medicaciones. Con esa presión y velocidad con la que tienes que trabajar, es muy fácil y frecuente que se den errores en los repartos. Primero, porque nosotras no sabemos lo que damos ni tenemos por qué saberlo. Segundo, porque hay mucho personal eventual que no conoce a los residentes, cosa que es normal, por otra parte. Cuando esto sucede, la tendencia por parte de los mandos es a silenciarlo, y si es descubierto por la familia, te invitan a que nosotras pidamos disculpas a las familias, como si ellos no fueran responsables de esas situaciones. Así, con suerte, no ponen reclamaciones o las retiran. Con el mismo ritmo acelerado y cada vez más agotadas, damos los desayunos, teniendo en la cabeza que aún tienes mínimo otros 7 residentes que asear, con lo que nada más lejos que ser un momento de relajación y disfrute con ellos, que es lo que se merecen. Al tiempo que se realizan estas tareas, el resto de los residentes quedan a su suerte. No hay nadie que vigile y cuide de los residentes con Alzheimer o con deterioro cognitivo, que, como ya ha pasado, puede estar solo en el salón, subido a una banqueta o escapando por escaleras, etc. Residentes que por falta de personal no son levantados hasta las 12:30 de la mañana, hora hasta que las técnicas de enfermería no podemos parar a desayunar. Por las tardes todo se repite con 3 técnicas de enfermería para 40 residentes. Cambios de pañales con el riesgo de que al trabajar solas se den accidentes con caídas o con grúas, etc. Y por las noches 4 técnicas de enfermería para 220 residentes, donde una auxiliar en una sola noche realiza 172 cambios de pañales, teniendo que dejar al descubierto módulos como lo de los residentes de Alzheimer en enfermería. Es decir, podría seguir contando, pero creo que es suficientemente ilustrativo de la situación que viven a diario las trabajadoras, especialmente las auxiliares de enfermería, en las residencias. Desde la economía feminista se nos advierte de que hay en marcha una auténtica crisis de los cuidados, y creo que lo que acabo de relatar así lo verifica. Las mujeres trabajan cada vez más fuera de casa mientras aumentan las personas en situación de dependencia, sobre todo los ancianos. Más del 70% de las personas dependientes reconocidas son mayores de 65 años. La atomización de la vida en las ciudades, el quiebro de las redes de apoyo tradicionales, así como la falta de implicación de los hombres en hogares donde las mujeres también trabajan, está provocando un colapso en la capacidad de cuidar a las familias. Cada vez tenemos menos hijos por los altos costes personales para las mujeres y las dificultades para ser madres sin tener que renunciar a trabajar o a intervenir en el espacio público. No hay ni un reparto equitativo dentro de los hogares, ni medidas políticas destinadas, y lo acabamos de comprobar, a una solución colectiva de un problema que es de toda la sociedad. Una verdadera respuesta a la altura implicaría una reestructuración del conjunto del sistema social y económico. Estamos hablando de la vida y del reparto de todos los trabajos, porque ¿quién cuida de las cuidadoras, señores del PP? ¿Cómo solucionan ellas, a su vez, la necesidad de cuidados de sus familias?
Voy terminando ya y quería hacerlo con una cita de una de las principales teóricas del feminismo, profesora de Ciencias Políticas en Estados Unidos, Nancy Fraser. Dice que los cuidados, que comprenden tanto trabajo afectivo como material y a menudo se realizan sin remuneración, son indispensables para la sociedad. Sin ellos no podría haber cultura, ni economía, ni organización política. Ninguna sociedad que sistemáticamente debilite su reproducción social logra perdurar mucho. Hoy en día, sin embargo, una nueva forma de sociedad capitalista está haciendo eso. El resultado es una enorme crisis, no solo de los cuidados, sino también de la reproducción social en su sentido más amplio. La actual crisis de la reproducción social indica que hay algo podrido, no solo en la actual forma financiarizada del capitalismo, sino en la sociedad capitalista per se. Las luchas por los límites referentes a la reproducción social son tan centrales para la actual coyuntura como las luchas de clase en el ámbito de la producción económica. Muchas gracias.